Muy buenos días, tardes y noches a todos, dependiendo a la hora que me estén viendo. Mi nombre es Andrea Zamora, estudiante de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en esta oportunidad un tema que considero crucial, que es la comunicación. Comencemos. La comunicación es el proceso de transmitir un mensaje. Bueno, no, pero no. Ciertamente el pilar de la comunicación es la capacidad de poder emitir un mensaje. Eso está perfecto. Pero es que la comunicación es un fenómeno mucho más complejo, que es percibido por distintas aristas, tiene muchas más ramificaciones. No por nada es estudiado por la psicología, la antropología, la sociología y muchas más giras. Pero ojo, no son elementos que interaccionan a lo loco. Estos tienen ciertos requisitos, como es que la comunicación es una totalidad. No podemos aislar uno de sus elementos porque entonces se pierde este fenómeno, deja de ser comunicación. Si un emisor sin un receptor es nulo. Ahora, además de ello, existe una causalidad circular. Esta causalidad circular habla que estos roles se están cambiando constantemente para esta interacción. Además de ello, se requiere una regulación, que es que debe existir un mínimo de normas para que la comunicación se lleve a cabo. Ya de pequeños nos enseñaban esto de las normas del buen hablante y buen oyente. Bueno, estos son requisitos mínimos para que una comunicación sea efectiva. Y mi favorito, es imposible no comunicar. Con todo nosotros comunicamos, con los movimientos del cuerpo, con nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra voz, porque es imposible el acto de no comunicarse. Dejar de comunicarse ya es comunicación. Entonces, ¿a qué le llamamos comunicación? La comunicación es un proceso complejo, intrincado, que se desarrolla con la interacción de distintos elementos. La comunicación en lo más esencial es interacción. Interacción en distintos elementos y componentes que se entrelazan para dar vida a este fenómeno comunicativo. Ya conocemos desde la escuela que la comunicación presenta distintos elementos como es el emisor, el receptor, el canal, el contexto, todo ello. Pero estos elementos, si no se encuentran en interacción, no son nada. Por eso es que la comunicación en sus bases es interacción, es la relación entre distintos elementos. Ya van adelantando los que son los elementos que constituyen la comunicación, y es que eso se nos habla desde las primeras clases de lenguaje en primer grado, que son este emisor, receptor y el mensaje. Pero lo que no se nos explica es que este es un modelo planteado por Aristóteles, que consiste en este orador, este discurso y este auditorio, porque él hizo ciertos estudios con respecto a la comunicación y llegó que esos eran los elementos de la comunicación. Y si bien eso se ha mantenido hasta nuestros tiempos, también de acuerdo al tiempo, en distintos estudios, ciertos elementos se han ido añadiendo, como es este canal, el ruido, el contexto, el código, el mensaje, porque la comunicación se ha ido complejizando a medida que pasan los años y se introducen otros canales como han venido siendo las redes sociales, la televisión. Existen nuevos medios para también comunicarse y esto ha generado estos nuevos elementos. ¿Cómo se desarrolla la comunicación humana? Todo ser humano tiene el potencial de poder comunicarse o de poseer un lenguaje. Todas las especies se comunican, pero el ser humano tiene esta particularidad de poder con su boca, con su cuerpo, con sus gestos, desarrollar un intrincado sistema de códigos y de símbolos, de signos y símbolos, para poder realizar un código y que este código pueda ser procesado para poder desentrañar o recibir un mensaje. Esta potencialidad, tenemos la potencialidad, pero este proceso de adquisición del lenguaje, que está relacionado al proceso de comunicación en el ser humano, inicia desde los 0 hasta los 6 años. Y a medida que transcurre el tiempo, el ser humano va desarrollando estas habilidades comunicativas. Y es que a medida vamos entendiendo los roles, que existe un emisor,
que es aquella persona que emite un mensaje, vamos entendiendo este código comunicativo y nos convertimos en decodificadores y codificadores, es decir, emisores y receptores de un mensaje. También vamos entendiendo cómo el contexto puede cambiar el mensaje y que pueden existir ciertas interferencias o ruidos que trastornen el mensaje. La importancia de la comunicación en tiempos de crisis. Esto lo podemos llevar desde dos perspectivas: la perspectiva más humana y psicológica y la perspectiva organizacional. En una perspectiva organizacional, cuando hablamos de una comunicación en crisis, es cómo va a gestionar la empresa, que su identidad, su imagen o que exista algún inconveniente con algún producto, cómo vamos a comunicarnos, cuál va a ser el procedimiento a llevar. En este caso, debe existir un manual comunicacional para esos momentos y se sigue estas estrategias comunicacionales como ser transparentes, ser directos, estar pendiente de la imagen pública de la empresa, pendiente con los periodistas. Ahora, desde el punto más humano y psicológico, la importancia de la comunicación en tiempos de crisis es porque el ser humano necesita comunicarse para poder regularse. Y es por medio de la interacción con un otro que nos podemos examinar a nosotros mismos, pero al mismo tiempo establecemos un vínculo que nos genera cierta confianza. Y con esta confianza, como venía diciendo, nos podemos autorregular. El liderazgo, la escucha activa, la transparencia son ciertos aspectos a tener en cuenta durante un tiempo de crisis, sea desde la perspectiva más organizacional, sea para un mensaje en los medios de comunicación, en catástrofes, por ejemplo, o sea en algo más íntimo y personal, como es pasar una crisis individual. Todos estos aspectos, sobre todo el de la escucha activa y de la comunicación asertiva, son vitales para poder sobrellevar y gestionar estos aspectos. Ahora, la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es que el proceso comunicativo se dé correctamente. ¿Y por qué es necesario esto? Primero, para llegar a un mensaje, para que se llegue el mensaje a este receptor y pueda existir este feedback, esta retroalimentación. Entendiendo que el mensaje, para que se dé, para que exista una comunicación y el mensaje pueda ser decodificado con la misma intención con la que se codificó, es decir, que se entienda exactamente lo que quiso decir el comunicador, es necesario aplicar ciertos criterios, como ya venía diciendo, la escucha activa o la escucha, el buen uso del lenguaje, el buen uso de las palabras, el lenguaje corporal, que es muy importante porque sabemos que todo comunica. Y sin más que agregar, esto ha sido todo y hasta una próxima oportunidad.